Rosa Luxemburgo fue una intelectual, activista política, periodista polaca de origen judío. Nació en el año 1871 en Polonia y fue asesinada en 1919 en la Revolución Espartaquista por las tropas del gobierno alemán. El pensamiento de Rosa Luxemburgo es un pensamiento que tiene por centro la creatividad y una creatividad que se aplica a un sujeto político que no es un sujeto político minoritario, un sujeto político aristocrático, sino que es la masa, el pueblo en general. Esta masa, este pueblo en general, accede a la plenitud de su posición en circunstancias extraordinarias como son la huelga general y sobre todo la revolución. En estas circunstancias, con un origen incierto, un origen pobre, de alguna manera se va a producir un proceso de aprendizaje donde la masa va a adquirir toda su capacidad de actividad, toda su capacidad de mayoría de edad. En la revolución, en la huelga general, se produce una transformación de los sujetos, se produce un proceso de incremento de la vida política, de incremento de la creatividad. Para que este proceso se pueda llevar a cabo de la forma más satisfactoria posible, es necesaria la libertad. La revolución no puede hacerse bajo ningún signo de coacción. El único elemento coactivo, el único elemento básico de la revolución es la abolición de la propiedad privada. Una vez abolida la propiedad privada, el resto se va a hacer mediante programas no establecidos, mediante procesos de aprendizaje, mediante incremento de la vida política, mediante la discusión lo más democrática posible, lo más abierta posible. El Parlamento revolucionario no puede excluir ninguna voz, al contrario, las necesita a todas, porque el Parlamento es el lugar donde la revolución se realiza como historia viva, como experiencia de crecimiento, de maduración de los sujetos políticos, del sujeto político. Esta revolución, entonces, es el centro de la actividad, el centro del pensamiento de Rosa Luxemburgo, un pensamiento que combina a la vez un optimismo que hereda los optimismos fundamentales del pensamiento occidental, que piensa que la vida nos suministra todos los instrumentos necesarios para solucionar los problemas que ella misma plantea, un pensamiento que ya se da en Marx y que viene de la época helenística y que está arraigado desde el pensamiento de Parménides, desde el argumento ontológico, que dice que todo lo pensado, de alguna manera, cuando está bien pensado, existe y todo lo que existe puede ser pensado. De la misma manera, todos los problemas prácticos incluso que pueden surgir, de alguna manera, si se plantean bien, si se tratan democráticamente, si se analizan como algo que sirve para aprender, pueden ser solucionados, se pueden encontrar soluciones. De esta manera también aglutina otro factor importante, porque no es un optimismo sin más, un optimismo fácil, porque su vida está cuajada de experiencias dolorosas, de asesinatos, de torturas, de encarcelamientos. El sufrimiento que provoca la historia, el sufrimiento que acontece en la historia, debe ser de alguna manera combatido, pero a la vez asumido mediante un idealismo que lo supere. Y este idealismo es el que acabamos de referir, la posibilidad de crear radicalmente una existencia donde el sufrimiento, incluso el sufrimiento de las criaturas no humanas como los animales, cese, donde el sufrimiento pueda ser manejado.